Hay un templo en Tailandia al que no llegan los autobuses turísticos. No aparece en las guías de viaje más vendidas. No tiene código QR en la entrada. Y sin embargo, cada mañana, cuando el sol apenas empieza a cortar la niebla sobre el río, decenas de monjes de túnicas azafrán cruzan en silencio un puente de bambú que fue construido a mano hace más de 100 años. Lo cruzan descalzos. Lo cruzan sin hablar. Y al otro lado hay algo que muy pocos viajeros han llegado a ver. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que ese lugar existe a apenas 3 horas de Bangkok. Y casi nadie sabe que está ahí. Tailandia no es lo que crees que es. Y este video va a demostrártelo. Si llegaste aquí pensando en playas turquesas, templos dorados y mercados flotantes llenos de selfies, quédate, porque todo eso existe. Sí, pero detrás de esa postal hay otra Tailandia. Una que te va a cambiar la forma de ver este país. Y probablemente la forma de viajar para siempre. En los próximos minutos vamos a recorrer los lugares que los viajeros más experimentados guardan como secretos. Los templos que los guías locales visitan cuando tienen un día libre. Los paisajes que los fotógrafos profesionales no publican en sus redes porque no quieren que desaparezcan. Y las historias detrás de cada piedra, cada estatua y cada aldea que convierten a Tailandia en algo mucho más profundo que un destino de vacaciones. Quédate hasta el final, porque el último lugar que vamos a mostrar es tan poco conocido que muchos tailandeses nunca han escuchado su nombre. Y cuando lo veas, vas a entender por qué. Tailandia tiene 513,000 kilómetros cuadrados. Más de 40,000 templos registrados oficialmente. Una costa que toca 2 mares distintos. Y más de 70 millones de personas que conviven entre una de las tradiciones budistas más antiguas del sudeste asiático y una modernidad que avanza a una velocidad que no tiene precedentes en la región. Bangkok es hoy una de las ciudades más visitadas del planeta. Más de 22 millones de turistas internacionales al año antes de la pandemia. Más de 30,000 templos solo en la región central del país. Pero aquí está el problema. El 90% de esos visitantes ve el mismo 1% del país. Los mismos templos, las mismas playas, las mismas fotografías. Y lo que queda fuera del circuito turístico habitual, eso que nadie te muestra en las agencias de viaje, es precisamente lo que convierte a Tailandia en uno de los países más extraordinarios del mundo. Empezamos. Bangkok parece una ciudad que nunca duerme. Y es verdad que no duerme. Pero lo que nadie te dice es que tiene 2 relojes distintos. Uno para los turistas y otro para los que realmente viven en ella. Mientras el tuk-tuk te lleva a toda velocidad hacia el gran palacio Wat Po, a pocas calles de distancia hay un barrio que existe desde antes de que Tailandia se llamara Tailandia. Antes de que Bangkok fuera Bangkok. Un barrio que sobrevivió imperios, colonizaciones fallidas, inundaciones y el paso arrollador del siglo XX. Se llama Van Lampu. Y cuando caminas por sus calles a las 6 de la mañana, cuando el calor todavía no aplasta, cuando los vendedores están colocando los primeros cucuruchos de flores de jazmín sobre la acera, algo ocurre que es muy difícil de explicar con palabras. La ciudad te habla en un idioma que no es el inglés, ni el tailandés. Es algo más antiguo que eso. Aquí, los monjes hacen su ronda diaria antes del amanecer. Se llama Thak Bat. Los fieles esperan en la calle con recipientes de arroz, fruta y curry. La ofrenda es silenciosa. No hay comercio. No hay transacción. Es un intercambio que ocurre todos los días desde hace más de 700 años. Y lo más sorprendente es que puedes estar ahí. Puedes ser testigo de eso. Simplemente tienes que saber dónde estar y a qué hora. Pero Bangkok esconde algo más. Algo que incluso los residentes locales no siempre conocen. Debajo de la ciudad hay canales. Decenas de kilómetros de canales que una vez fueron las arterias de todo el comercio regional. Bangkok fue llamada la Venecia de Oriente no como metáfora poética, sino como descripción literal. En el siglo XIX, moverse por la ciudad significaba moverse por el agua. Las casas flotaban. Los mercados flotaban. Los templos se construyeron con acceso directo al río. Hoy, la mayoría de esos canales están cubiertos por avenidas, por edificios, por el metro que conecta el aeropuerto con el centro en 30 minutos. Pero algunos sobrevivieron. Y si encuentras un bote de madera pequeña al amanecer, puedes recorrerlos todavía. El canal de Klong Van Luang es uno de ellos. Aquí, las casas de madera se inclinan sobre el agua como si estuvieran escuchando algo que viene desde abajo. Los gatos duermen sobre los tejados. Las plantas trepan por las paredes sin que nadie las pode. Y al fondo de uno de los callejones del canal hay una galería de arte que funciona dentro de una casa de más de 200 años de antigüedad. No tiene horario fijo. No tiene página web.
A veces está abierta, a veces no. Y eso, paradójicamente, es lo que la convierte en uno de los lugares más auténticos que puedes encontrar en una capital de 10 millones de personas. Pero Bangkok es solo el inicio. Y si quedarte en Bangkok es un error, no saber lo que hay al norte es un error mucho mayor. A 700 kilómetros al norte de la capital, hay una ciudad que fue durante 200 años la capital del reino más poderoso del sudeste asiático. Una ciudad rodeada de fosos y murallas. Una ciudad de elefantes sagrados, reyes guerreros y templos que competían en altura con las nubes. Se llama Chiang Mai, pero no te voy a hablar del Chiang Mai que aparece en TripAdvisor. Te voy a hablar de lo que hay encima. A 1,676 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Doi Suthep, hay un templo que los tailandeses consideran el más sagrado del norte del país, Wat Phra Doi Suthep. Y la historia de cómo llegó a estar ahí arriba es una de esas historias que, cuando la escuchas por primera vez, parece imposible. Según la tradición, en el siglo XIV un rey ordenó colocar una reliquia sagrada del Buda sobre el lomo de un elefante blanco. El elefante caminó. Nadie lo guió. Nadie le dijo hacia dónde ir. Caminó durante horas por la jungla, subió a la montaña, y cuando llegó a la cima, dio 3 vueltas completas. Se arrodilló y murió. Ahí construyeron el templo. Puedes creer o no creer esa historia. Pero cuando llegas a la cima al amanecer, cuando la niebla cubre el valle entero y solo se ve la pagoda dorada brillando sobre las nubes, algo en ti se detiene. Y te preguntas si la razón importa tanto. Lo que la mayoría de los visitantes no sabe es que existe una ruta a pie que sube por el bosque sagrado del Parque Nacional. Son 306 escalones. Pero antes de los escalones hay varios kilómetros de senda entre árboles de más de 300 años. Sin turistas, sin ruido, con el sonido del agua y los monos que se mueven entre las ramas sobre tu cabeza. Si llegas antes de las 6 de la mañana, tienes ese bosque para ti solo. Y lo que encuentras en el templo a esa hora no se parece a nada que hayas visto antes. Chiang Mai tiene otro secreto. Uno que los guías locales raramente mencionan porque no genera comisión para nadie. Dentro de las murallas antiguas de la ciudad hay 35 templos. 35. En menos de 2 kilómetros cuadrados. La mayoría están vacíos de turistas. La mayoría tienen monjes que viven en ellos. La mayoría tienen historias que nadie cuenta. Wat Chedi Luan es el más conocido de los que no son conocidos. Su Chedi, la torre central, fue destruida por un terremoto en el siglo XV. Nunca la reconstruyeron completamente. Y la razón por la que no lo hicieron es fascinante. Los monjes decidieron que la ruina era parte de la historia, que restaurarla sería mentir, que un templo partido a la mitad dice más sobre la naturaleza del tiempo que cualquier edificio perfectamente conservado. Esa filosofía impregna todo el norte de Tailandia. La idea de que lo impermanente no es un defecto, es la elección. Pero hay algo aún más sorprendente que los templos de Chiang Mai, y está a apenas 2 horas de la ciudad. En la provincia de Chiang Rai, en el extremo norte del país, donde la frontera con Myanmar y Laos se vuelve tan borrosa que a veces ni los mapas están de acuerdo, hay una aldea rodeada de campos de té. Los campos tienen un color que no parece real, un verde tan intenso, tan vibrante, tan imposiblemente saturado, que la primera vez que lo ves piensas que algo falla en tu percepción, que el cerebro no está procesando bien lo que ve. No falla nada. Es así. Esta región se llama el Triángulo Dorado. Fue durante décadas uno de los mayores productores de opio del mundo. Las aldeas de las montañas, habitadas por pueblos como los Aka, los Karen y los Lisu, vivían en una economía completamente paralela a la del resto del país. Cultivaban adormidera. La vendían a redes que llegaban hasta Europa y Estados Unidos. Todo eso cambió. El gobierno tailandés, con ayuda internacional, sustituyó gradualmente los cultivos de opio por café, té y flores. Un proceso que tardó décadas. Un proceso que no fue fácil para nadie. Hoy, en esas mismas aldeas, puedes tomar el té que se cultiva donde antes crecía la adormidera. Puedes sentarte con una familia Aka y desayunar arroz pegajoso y curry de bambú. Puedes ver cómo los niños van a la escuela en caminos de tierra que cruzan plantaciones que antes eran ilegales. La transformación de esta región es una de las historias más extraordinarias del siglo XX en el sudeste asiático. Y casi nadie la conoce. Pero no hemos llegado todavía al lugar que cambia el viaje. Ese está más al este. Mucho más lejos de todo. Hay una región de Tailandia que no aparece en los folletos turísticos habituales. Una región que los propios tailandeses del sur describen como otro país dentro del mismo país. Una región que tiene su propia arquitectura, su propio dialecto, su propia forma de cocinar y su propia relación con el tiempo. Se llama Esan.
Ocupa el tercio noreste del país. Es la región más pobre de Tailandia, la más seca, la más olvidada por el desarrollo turístico, y es, sin ninguna duda, la más fascinante. Isan limita con Laos al norte y al este, y con Camboya al sureste. Y esa posición geográfica lo dice todo. Esta región no tiene la herencia del reino central de Tailandia. Tiene raíces en el antiguo reino de Lan de Laos. Tiene influencias gémeres. Tiene una identidad que mezcla todo eso con siglos de aislamiento y autosuficiencia. Cuando llegas a la ciudad de Khon Kaen, la capital de facto de Isan, lo primero que notas es que el ritmo es completamente distinto al de Bangkok. No hay prisa. No hay tuk-tuks agresivos. Hay mercados nocturnos donde la gente come en mesas de plástico hasta las 2 de la madrugada sin que nadie los apure. Hay templos de madera tan viejos que crujen cuando el viento sopla. Hay música molam que sale de los bares hasta el amanecer, una música que mezcla acordeón, percusión y letras sobre el amor y la nostalgia de una manera que te afecta físicamente aunque no entiendas una sola palabra. Pero Isan tiene algo que no tiene ninguna otra región de Tailandia. Tiene Panom Rang. Panom Rang es un templo, pero llamarlo templo es como llamar a la Sagrada Familia una iglesia. Es técnicamente correcto y completamente insuficiente. Panom Rang es un complejo Khmer construido sobre el cráter de un volcán extinto. Se construyó entre los siglos X y XIII. Fue un lugar de peregrinación para el Imperio Khmer en la época en que Angkor Wat todavía estaba en construcción en la actual Camboya. Y durante siglos fue olvidado, cubierto por la jungla, devorado por el tiempo. Cuando los arqueólogos empezaron a restaurarlo en la segunda mitad del siglo XX, encontraron algo que nadie esperaba. La orientación del templo había sido calculada con una precisión astronómica extraordinaria. 4 veces al año, el sol sale exactamente alineado con las 15 puertas del santuario central, creando un túnel de luz que atraviesa todo el templo de este a oeste. 4 veces, perfectamente calculado, sin tecnología moderna, sin ordenadores, sin satélites, solo observación, matemáticas y generaciones de conocimiento acumulado. La primera vez que descubrieron esa alineación, los científicos pensaron que era una coincidencia. Volvieron la siguiente vez que el Sol debería alinearse. Ocurrió otra vez, y otra, y otra. No era una coincidencia. Y lo que eso implica sobre el nivel de conocimiento astronómico de la civilización Khmer hace 1000 años es algo que todavía los investigadores están intentando comprender del todo. Hoy puedes ir a Panom Rang. Puedes subir los 200 escalones que llevan desde el estanque sagrado hasta el santuario. Puedes pasar por debajo de los nagas, las serpientes sagradas de piedra que flanquean la escalinata. Y si tienes la suerte de llegar en uno de esos 4 días específicos del año, puedes ver el sol atravesar las 15 puertas al mismo tiempo. Pero incluso si no llegas ese día, hay algo en Panom Rang que no existe en Angkor Wat ni en ningún otro templo Khmer. Algo que tiene que ver con el silencio. Panom Rang recibe al año unas décimas partes de los visitantes que recibe Angkor Wat. No hay autobuses de turistas cada 10 minutos. No hay vendedores de souvenirs en la escalinata sagrada. No hay colas para hacerse la fotografía frente al santuario. Hay tú, hay la piedra, hay el viento que baja desde el cráter volcánico. Y hay esa sensación extraña e inconfundible de estar en un lugar que no fue construido para ti, que fue construido para algo mucho más grande que cualquier individuo. Eso ya es suficiente para justificar el viaje. Pero Isan tiene otro secreto que casi nadie menciona. A 4 horas al este de Panom Rang, donde la carretera se estrecha hasta convertirse casi en un camino de tierra, hay una ciudad que fue una de las más grandes del sudeste asiático hace 3,000 años. Se llama Phimai, y es, junto con Panom Rang, parte de un sistema de templos y carreteras Khmeres que conectaba esta región de Tailandia con la capital del imperio en Angkor. Pero Phimai no es solo otro templo Khmer. Phimai es el inicio. Los arqueólogos han descubierto evidencia de que Phimai pudo haber sido construido antes que el propio Angkor Wat, que la influencia arquitectónica pudo ir en dirección contraria a la que siempre se asumió, que este rincón de lo que hoy es Tailandia pudo haber sido el origen del estilo de los grandes templos Khmeres que hoy todo el mundo conoce. Si eso es cierto, y hay cada vez más evidencia que lo respalda, entonces Angkor Wat, una de las estructuras más fotografiadas del mundo, es en cierto modo descendiente de este lugar tranquilo, casi ignorado, en la llanura de Isan. Ese giro en la narrativa histórica tiene algo que te obliga a detenerte, a recalibrar, a mirar de nuevo todo lo que crees saber. Y eso es exactamente lo que hace Tailandia constantemente si te tomas el tiempo de mirar debajo de la superficie. Hay un momento en el viaje por Tailandia en el que algo cambia. No es un momento dramático.
No es una revelación. Es más sutil que eso. Es el momento en que te das cuenta de que el tiempo funciona de otra manera aquí. En las ciudades modernas como Bangkok, el tiempo funciona como en cualquier metrópolis del mundo. Rápido, implacable, orientado al futuro. Pero en los templos, en las aldeas de montaña, en los mercados que abren antes del amanecer y cierran cuando la gente decide irse, el tiempo es circular, no lineal. Ese contraste no es nuevo en Asia, pero en Tailandia tiene una textura particular, porque el budismo Theravada, que es la tradición budista predominante en el país, tiene una relación con el tiempo completamente diferente a la occidental. No hay un inicio y un final. No hay progreso hacia una meta. Hay ciclos. Hay impermanencia. Hay el momento presente como único lugar real de existencia. Y cuando empiezas a ver el país desde esa perspectiva, todo cambia. Los templos ya no son monumentos al pasado. Son recordatorios del presente. Las ofrendas de flores que los fieles hacen cada mañana no son rituales vacíos. Son actos de atención plena repetidos millones de veces al día en todo el país. Los monjes que caminan descalzos al amanecer no están desconectados del mundo moderno. Están practicando una forma de relacionarse con ese mundo que tiene 2,500 años de historia refinada. Eso es lo que Tailandia le ofrece a quien sabe buscarlo. No exotismo, no postal turística, una forma distinta de habitar el tiempo. Pero todavía no hemos llegado al sur. Y el sur de Tailandia es otra historia completamente diferente. El Golfo de Tailandia al este, el Mar de Andamán al oeste. Entre los dos, la península de Malay que se extiende hacia el sur como una lengua de tierra cada vez más estrecha hasta que el continente simplemente se rinde y se convierte en islas. Todo el mundo conoce Khao Samui. Todo el mundo ha visto fotografías de Khao Phi Phi. Todo el mundo sabe que Phuket existe. Y todo el mundo se equivoca al pensar que eso es el sur de Tailandia. El sur de Tailandia empieza donde terminan los resorts de playa con infinity pool. El sur real, el sur que todavía existe en los márgenes del turismo masivo, es un lugar de manglares antiguos, arrecifes de coral casi intactos y comunidades de pescadores que llevan décadas viviendo de la misma manera que vivían sus bisabuelos. Es también, y esto es importante, una región con una identidad cultural completamente distinta al norte y al centro del país. El sur de Tailandia fue históricamente parte del reino de Lankasuka, un reino malayo que existió durante más de 1000 años antes de ser absorbido por los reinos Thai. Hoy, las provincias del extremo sur tienen una mayoría de población musulmana malaya, no Thai. Hablan un dialecto malayo, no tailandés. Sus mezquitas son de madera ornamentada, no de pagodas doradas. Y su cocina, que mezcla especias malayas con técnicas Thai, es radicalmente diferente a lo que encuentras en cualquier restaurante tailandés de fuera del país. Es Tailandia, pero es otra Tailandia completamente. Hay un lugar en la costa oeste de la península, en la provincia de Tran, que los fotógrafos de viaje llevan décadas guardando como un secreto casi personal. Se llama Khao Kradan. Es una isla pequeña, sin aeropuerto, naturalmente, sin carreteras, sin electricidad generada en tierra, solo paneles solares y generadores, con 3 bungalows de madera y una playa que tiene la particularidad geográfica de ser la única en toda Tailandia donde puedes ver el amanecer y la puesta de sol sin moverte de la arena. Porque Khao Kradan es tan estrecha que el mar está en ambos lados. Pero Khao Kradan tiene algo más que su geografía. Frente a la playa del este, a menos de 10 minutos en barca de snorkel, hay uno de los arrecifes de coral más saludables del país. Saludable porque el acceso limitado a la isla ha mantenido la presión turística en niveles sostenibles. Saludable porque las corrientes del mar de Andamán traen agua limpia constantemente. Debajo del agua hay un mundo que ya no existe en la mayoría de los destinos de buceo del sudeste asiático. Tortugas que no huyen cuando te acercas. Tiburones de punta negra que patrullan el borde del arrecife sin interés en los humanos. Corales ramificados que tardan décadas en crecer y que aquí todavía existen. Pero la razón por la que Khao Kradan importa en esta historia no es su belleza natural. La razón es lo que representa. Es la evidencia de que cuando el turismo se mantiene dentro de unos límites, cuando hay restricciones de acceso y capacidad máxima, la naturaleza no solo sobrevive, prospera. Y eso plantea una pregunta incómoda que vale la pena hacerse. ¿Qué ocurre cuando ese equilibrio se rompe? Khao Phi Phi es la respuesta. En 2000, cuando la película La playa con Leonardo DiCaprio se filmó en las costas de Khao Phi Phi, la isla era conocida solo por algunos mochileros y pescadores locales. La película la convirtió en uno de los destinos más fotografiados del mundo. El turismo explotó. Los bungalows se multiplicaron.
Los barcos empezaron a llegar con cientos de personas al día, y el arrecife de coral de Maya Bay, donde se rodó la película, empezó a morir. En 2018, el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia tomó una decisión sin precedentes. Cerró Maya Bay al turismo completamente, sin fecha de reapertura anunciada, sin excepciones. Cerrada, los biólogos marinos instalaron monitores. Esperaron. 4 años después, cuando reabrieron la bahía con restricciones estrictas de número de visitantes, lo que encontraron fue inesperado incluso para los científicos más optimistas. Los corales habían empezado a recuperarse. Los tiburones de Punta Negra habían vuelto a usar la bahía como zona de crianza. Los bancos de peces habían regresado. La naturaleza, cuando se le da tiempo, tiene una capacidad de recuperación que supera lo que los modelos científicos proyectaban. Esa historia, la historia de Maya Bay, es posiblemente la más importante de todo el sudeste asiático en términos de conservación marina. Y es también una historia sobre lo que ocurre cuando un gobierno decide que hay cosas más importantes que el ingreso turístico inmediato. Tailandia tomó esa decisión, y el mar le respondió. Pero volvamos a tierra, porque hay algo en el sur de Tailandia que es completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Algo que no tiene que ver ni con templos, ni con arrecifes, ni con aldeas montaña. Tiene que ver con piedra. La bahía de Pan Nga es un sistema de islas kársticas que emergen verticalmente del agua. Algunas tienen 300 metros de altura. Algunas son tan estrechas en la base que parece imposible que se mantengan en pie. Algunas tienen cuevas interiores que solo se acceden cuando la marea baja, y dentro de esas cuevas hay lagunas completamente cerradas, visibles solo desde arriba, donde el agua está tan quieta que el reflejo de las paredes de piedra es indistinguible de la realidad. Estas formaciones tienen entre 300 y 400 millones de años. Eran el fondo del mar en la era paleozoica. La presión del tiempo y el movimiento tectónico las elevó. La lluvia y el mar las esculpieron durante millones de años más. El resultado es un paisaje que la geología tardó 400 millones de años en crear, y que un bote de kayak puede recorrer en un día. Dentro de las cuevas hay petroglifos, pinturas rupestres que los arqueólogos datan en entre 2,000 y 3,000 años de antigüedad, representaciones de barcos, de humanos, de animales marinos, hechas por personas que vivieron aquí antes de que existiera ninguna nación thai, ningún reino Khmer, ningún imperio que reconozcamos con nombre. Personas que miraron las mismas paredes de piedra que tú puedes mirar hoy, y dejaron una señal para decir que estuvieron ahí. Ese salto en el tiempo, esa conexión directa con alguien que vivió hace 3,000 años en el mismo punto geográfico donde tú estás ahora, produce una sensación que es muy difícil de provocar artificialmente. Solo los lugares con esa profundidad histórica lo consiguen. Y Tailandia, bajo sus playas perfectas y sus templos dorados, está llena de esa profundidad. Hay una práctica que los viajeros más experimentados conocen. Se llama, informalmente, ir a donde va el monje. En Tailandia, los monjes tienen días libres, generalmente los miércoles o los viernes, según el calendario lunar. Y cuando tienen esos días, van a los lugares que ellos consideran sagrados o tranquilos, no los lugares del catálogo turístico. Sus lugares. Un monje que conocí en Chiang Mai, joven, con acento del norte, que había pasado 2 años en un monasterio de montaña antes de volver a la ciudad, me dio una indicación que no estaba en ninguna guía. Si quieres ver el Tailandia real, dijo, ve a los templos de madera del norte de Lampung. Los de piedra los restauramos. Los de madera los dejamos envejecer porque la madera sabe hacerlo sola. Lampung está a 26 kilómetros al sur de Chiang Mai. Es una ciudad tan pequeña que la mayoría de los turistas pasan por la carretera que lleva a ella sin detenerse. Fue la capital del antiguo reino Mon de Aripunchay, que existió antes de que llegaran los primeros reyes Thai al norte del país. Y tiene 2 templos que son, para quien sabe verlos, más impresionantes que cualquiera de los grandes complejos de Bangkok o Chiang Mai. Wat Phra Aripunchay tiene una reliquia que los monjes locales afirman que es un cabello del Buda histórico. La afirmación no es verificable, pero el fervor con el que los fieles llegan cada mañana, con flores, incienso y fruta, es completamente real. Y en el budismo Theravada, la devoción no requiere prueba arqueológica. Requiere fe sostenida en la práctica diaria. Pero el segundo templo, Wat Chamatui, es el que cambia perspectivas. Construido en el siglo VIII, de estilo Mon, diferente a cualquier otro templo de Tailandia. Sus relieves están erosionados hasta el punto en que las figuras casi han desaparecido. Los árboles han crecido tan cerca que las raíces están levantando las losas del suelo.
Y hay monjes que llevan décadas viviendo en él, que conocen cada grieta, cada piedra inclinada, cada historia. Si tienes la oportunidad de sentarte con uno de ellos al atardecer, cuando el sol atraviesa los árboles y convierte la piedra vieja en algo que parece estar hecho de luz, y si ese monje tiene ganas de hablar, lo que escucharás es una versión de la historia de Tailandia que no encontrarás en ningún libro de texto. Esa es la Tailandia real que nadie te muestra. Pero hay un lugar que hemos estado guardando desde el principio de este video. Un lugar que mencionamos en los primeros segundos y que todavía no hemos revelado completamente. El templo al que no llegan los autobuses turísticos. El puente de bambú. Los monjes descalzos al amanecer. Se llama Wat Phumen y está en Nan. Nan es una provincia en el extremo noreste de la región norte de Tailandia, tan cerca de la frontera con Laos que hay zonas donde la frontera oficial y la realidad geográfica no están del todo de acuerdo entre sí. Hasta 1931, Nan era técnicamente un estado independiente, aliado con Tailandia pero no parte de ella. Y esa independencia tardía lo explica todo. Nan tiene una arquitectura que no es completamente thai. Tiene murales que no son completamente budistas en el sentido ortodoxo. Tiene una forma de habitar el espacio sagrado que es su propia síntesis de influencias Lai, Thai, Lao y Mon. Wat Phumen fue construido en el año 1596. Es cruciforme, con 4 entradas, lo cual es ya inusual. Su interior está cubierto de murales del siglo XIX que narran el Jataka, las vidas anteriores del Buda, pero los personalizan con figuras locales de la época. Hay personas en traje occidental del siglo XIX mezcladas con figuras de la corte Thai. Hay barcos a vapor navegando junto a elefantes sagrados. Hay una mezcla de tiempos y de mundos que en cualquier otro contexto parecería imposible. Pero lo más famoso de Wat Phumen, lo que convirtió a Nan en destino de peregrinación para los tailandeses antes incluso de que los turistas extranjeros llegaran, es una sola imagen en una de las paredes. Un hombre susurra algo al oído de una mujer. Ella mira al frente. Él tiene la mano cerca de su cara. El gesto es íntimo, delicado, completamente humano. No hay nada sacro en la pose. No hay símbolo religioso explícito. No hay iconografía formal. Solo 2 personas, en un momento privado, pintadas en la pared de un templo del siglo XIX en una ciudad que casi nadie visita. Los tailandeses llaman a esa figura el hombre que susurra. Y viajan desde Bangkok, desde Chiang Mai, desde el sur del país para ver esa imagen. No porque sea la más bella o la más grande o la más antigua, sino porque en un espacio dedicado a lo trascendente, alguien decidió pintar algo completamente humano. Eso es lo que hace Nan diferente a cualquier otro lugar de Tailandia. Y eso es lo que hace que valga la pena el viaje de 12 horas en autobús desde Chiang Mai por carreteras de montaña. Pero Nan tiene más. Siempre tiene más. El bosque de Doi Phuka. Los campos de naranjos que cubren las laderas en los meses de invierno. Las aldeas Mien, Moon y Tai Lue donde las mujeres todavía usan los trajes tradicionales no como actuación para turistas sino como ropa de trabajo. El río Nan, que nace aquí en las montañas y viaja hacia el sur hasta unirse con otros ríos y convertirse finalmente en el Chao Phraya que atraviesa Bangkok. El río que pasa por el Palacio Real de Bangkok viene de esta montaña, de este silencio, de estas aldeas. Esa conexión geográfica entre el lugar más visible del país y su rincón más secreto tiene algo poético que cuesta no notar. Y hay una cosa más sobre Nan que es importante decir. El puente de bambú, el que mencionamos al principio, existe. Cruza el río a la entrada de uno de los templos del área rural de Nan. Se construye y se destruye con las estaciones porque la crecida del río en época de lluvias se lo lleva cada año. Y cada año, los lugareños lo reconstruyen a mano, sin máquinas, sin ingenieros externos, con bambú que cortan del bosque cercano y con el conocimiento que se transmite de generación en generación. No es patrimonio de la humanidad. No está en ninguna lista de protección. No tiene código UNESCO. Es simplemente un puente que la gente necesita, que la gente construye, y que un río se lleva, y que la gente vuelve a construir. Ese ciclo de construcción, destrucción y reconstrucción es posiblemente el símbolo más honesto de Tailandia que puedes encontrar. Y es completamente invisible para el turismo masivo. Tailandia recibe más de 30 millones de turistas en los años buenos. Tiene las infraestructuras, los resorts, los sistemas de transporte y la industria de servicio para atenderlos a todos. Es uno de los destinos turísticos más sofisticados del mundo. Y exactamente por eso es tan fácil perderse. Es tan fácil llegar, ir a los lugares que se supone que hay que ir, comer en los restaurantes que tienen versión inglesa del menú,
hacer las fotografías que ya has visto en Instagram antes de salir de casa y volver a casa con la sensación de que has visto Tailandia. No has visto Tailandia. Has visto el escaparate de Tailandia, que es hermoso, pero que es solo la superficie. Lo que está debajo de esa superficie, lo que existe en las provincias de Isan, en las montañas del norte, en los canales de Bangkok que nadie toma en bote, en los templos de madera de Lampung, en los murales de Nan, en los arrecifes que se están recuperando de Khao Phi Phi, en los campos de té del Triángulo Dorado, en el cráter volcánico donde la astronomía Gemer calculó el Sol con precisión milimétrica hace 1000 años, en ese puente de bambú que se construye y se destruye y se vuelve a construir cada año. Lo que está debajo de esa superficie es un país con una complejidad, una profundidad y una riqueza cultural que muy pocos destinos del mundo pueden igualar. Y esa complejidad no requiere lujo ni comodidad extrema para accederse. Requiere tiempo, curiosidad, la disposición a alejarse del camino marcado. Y a veces, madrugar. Si hay una lección que Tailandia le enseña a quien sabe escucharla, es que la grandeza y la cotidianidad no son opuestos. El templo más sagrado del norte se visita mejor al amanecer, cuando los monjes hacen sus oraciones matutinas y los vendedores colocan los primeros plátanos fritos del día en la acera de abajo. El arrecife de coral más hermoso se ve mejor con máscara de snorkel que desde la cubierta de un barco de turistas. El mural más famoso de Nan no está iluminado con spots ni protegido por velvet ropes. Está ahí, en una pared de un templo del siglo XIX, accesible a cualquiera que pague los 20 baht de entrada y tenga la paciencia de encontrarlo. Tailandia no guarda sus mejores secretos bajo llave. Los guarda a plena vista, en lugares donde la mayoría de la gente pasa de largo porque tiene prisa por llegar al siguiente punto del itinerario predefinido. El país recompensa la lentitud. Recompensa la curiosidad sin agenda. Recompensa a quien se sienta en un mercado nocturno de Isan sin saber exactamente qué está comiendo, ni exactamente dónde está, ni exactamente qué hora es. Y en esa recompensa hay algo que va mucho más allá del turismo. Hay una forma de relacionarse con un lugar, con su historia, con su gente, que es cada vez más difícil de encontrar en un mundo donde cada destino tiene ya su ruta óptima calculada por un algoritmo. Tailandia todavía tiene lugares donde el algoritmo no llega. Ve a buscarlos. Si este viaje te ha dado ganas de descubrir otros países con esa misma profundidad, con esa misma capacidad de sorprender más allá del primer vistazo, suscríbete. Porque en los próximos vídeos vamos a hacer exactamente lo mismo con otros países del sudeste asiático que guardan secretos tan grandes como los que hemos visto hoy. Y si conoces algún lugar de Tailandia que debería estar en este vídeo y no está, deja tu comentario abajo. Los mejores destinos secretos no los descubren los guías de viaje. Los descubre alguien que estuvo ahí y tuvo la generosidad de contarlo.